Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Antes de comenzar esta transmisión, quiero recordarte que el próximo domingo vamos a celebrar presentaciones de bebés en todos nuestros campus. Así que también quiero celebrar y dar gracias a Dios por los bautizos que celebramos hace un par de semanas. En todos nuestros campus logramos bautizar a 78 personas y estoy tan agradecido con lo que Dios está haciendo en medio de cada uno de nosotros y en su iglesia. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Armando Anguiano. Soy parte del equipo pastoral de esta hermosa iglesia. Hoy tenemos nuestro domingo global y estamos tan contentos de poder hacer esto. Es un domingo en donde conectamos todos los campus de las diferentes ciudades. Así que quiero mandar un saludo especial a nuestros dos campus en Guadalajara, a nuestro campus en Puerto Vallarta, en Colima, en Ajijic y a nuestros dos campus en Houston. Qué increíble lo que Dios está haciendo, qué oportunidad que tú y yo podamos seguir extendiendo el reino de Dios. Y también quiero dar la bienvenida a todas las personas que se conectan a esta transmisión en cualquier parte del mundo, especialmente a nuestro campus en línea. Bienvenidos y les mandamos un abrazo grande desde Guadalajara, México. Bueno, estamos hoy terminando nuestra serie que titulamos El hombre de en medio. Hace un par de semanas me tocó compartir acerca del mensaje de Jesús en medio de los dos ladrones. La semana pasada pudimos ver el mensaje de la crucifixión y hoy vamos a terminar nuestra serie con algo que Lucas nos sigue relatando después de la crucifixión y después de la resurrección. Como podemos ver en todo el entorno de esta escritura, nos da detalles específicos. Sabemos que Jesucristo es enterrado, que resucita al tercer día y que las mujeres en el día de descanso van a la tumba para poder buscar el cuerpo y para poderlo ungir. Pero hoy vamos a trabajar en lo que sucede con dos personajes que van regresando de los eventos de Jerusalén. El título de mi mensaje es El Camino y me encantaría que me acompañes para poder orar y poder poner este tiempo en manos de Dios. Como sabes, semana a semana oramos por una iglesia y un pastor en la ciudad. Hoy quiero tomar un tiempo para orar por cada uno de nuestros pastores, así que te pido que me acompañes en esta oración. Señor, te damos gracias por nuestras vidas. Gracias por poder estar este domingo en la iglesia, un domingo tan significativo en donde podemos recordar y celebrar lo que conquistaste en la cruz del Calvario por la vida de cada uno de nosotros. Señor, oro por cada persona en cada campus. Te pido que les bendigas y que mientras tu Espíritu Santo nos comparte a través de mi voz en este día, tú nos retes y hables a cada persona en lo particular. Quiero tomar un momento para orar por todos nuestros campus, por cada pastor, por cada matrimonio que los liderea. Te doy gracias por la vida de Ernie y de Vero. Señor, te doy gracias por la vida de Chuy y de Areli. Te doy gracias por la vida de Jaime y de Ana. Te doy gracias por la vida de Sergio, por la vida de Fabián y por la vida de Dani y por la vida de Omar y la vida de Seidi, por la vida de Sara y mi vida. Señor, levántanos cada día más en santidad, llévanos de tu mano, guárdanos del enemigo y que podamos siempre rendir todas nuestras vidas y todo nuestro amor y pasión para poder extender tu reino. Ponemos este mensaje en tus manos y te pido que tu Espíritu Santo no solamente nos dé información, sino transformación en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como te decía, el título del mensaje es El Camino. Vamos a estar hoy viendo Lucas capítulo 24 del verso 13 al 35. Es un pasaje largo, así es de que lo dividí en porciones, como lo hemos hecho en algunas ocasiones. Y vamos a ver qué es lo que Lucas nos dice en esta parte. Acompáñame a la escritura y comienza el relato de esta manera. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús. El nombre de Emaús significa indeclinable, a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Algunos estudiosos dicen que eran 11 kilómetros, 12 kilómetros, para efectos es lo mismo.
Y en el verso 14 dice que al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Más adelante Lucas nos da algunos detalles de lo que vienen hablando, pero quisiera tratar de comenzar dándote un poquito del contexto. Lógicamente acaba de morir Jesús hace 3 días, y aunque estos 2 hombres están ahí, son parte de los seguidores de Jesús, ya van de regreso a su casa porque de alguna manera están experimentando frustración, están experimentando desánimo, están tristes, están desconsolados, porque tenían una idea preconcebida de lo que iba a ser Jesucristo en medio de su pueblo, y como en esa época estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano, mucha de la expectativa del pueblo de Dios era que Jesús iba a venir para librarlos del imperio y del control y del poderío de los romanos sobre de ellos. Como no sucede nada de esto, ellos están tristes, están desconsolados, y de repente, cuando están yendo en este camino de regreso a Emaús, aparece un tercer personaje que Lucas nos dice con claridad que es el mismo Jesús. Pero qué interesante que está caminando con ellos y ellos no se dan cuenta que es Jesús, no lo pueden reconocer. Algunos teólogos también dicen que Jesús resucita en un cuerpo tan glorificado que de alguna manera se ve diferente, aunque también la Escritura nos aclara que Dios intencionalmente no permite que estos 2 hombres puedan reconocer a Jesús. En el verso 17 dice lo siguiente: Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y algunas palabras que me llaman la atención es que Jesús, cuando les hace esta pregunta, les dice que ¿por qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? O sea, estos 2 seguidores de Jesús están de alguna manera en medio de una catarsis. No es una conversación sencilla. Vienen discutiendo, vienen apasionados, vienen externando todas sus emociones por lo que acaba de suceder. Y lógicamente, como lo repito, ellos están de alguna manera tristes, desconsolados, probablemente se sienten frustrados. Creo que muchas veces en nuestra vida cristiana, cuando no logramos ver a Jesús, aunque muchas veces esté caminando a nuestro lado, podemos nosotros experimentar frustración, podemos experimentar desánimo. En muchas ocasiones posiblemente no podemos entender lo que está sucediendo, y también en nuestra vida cotidiana muchas veces tenemos cosas preconcebidas acerca de Jesús, cómo debería de ser, cómo debería de actuar, cómo debería de contestar mis oraciones, cómo debería de aparecer en los momentos en los que lo necesito o deseo. Pero Jesús lo que está haciendo aquí es lo que hace un rabino de esa época. Lo que un rabino hace es acompañar a las personas, caminar con ellas. Muchas veces cuando vemos la estructura y el estudio rabínico, muchos de los discípulos se sentaban para pasar tiempo a los pies de su maestro, y las enseñanzas se combinaban siempre con preguntas. Y yo quisiera en este momento preguntar: ¿cuánto tiempo dedicamos para que Jesús camine a nuestro lado? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a pasar a sus pies para poder aprender de Él, para poder escuchar su voz? Y lógicamente vemos algo muy interesante, porque Cleofas le responde de una manera increíble. Jesús les dice: ¿de qué están hablando? Y Cleofas se le queda viendo, me imagino, como diciendo: ¿de qué planeta vienes? ¿Cómo puede ser posible que no sepas? Le dice: eres la única persona que no está enterada de lo que sucedió.
porque lógicamente el mundo entero está paralizado por el hecho de la crucifixión y todo lo que sucede alrededor de la misma. La escritura previamente nos dice que el cielo se oscurece, nos dice que tiembla, el manto en el templo se parte en dos, suceden muchas de las cosas que habían profetizado anteriormente y lógicamente en el momento en el que Jesús expira su último aliento, la gente se da cuenta de quién es y que en ese momento lo han matado, lo han asesinado de una manera brutal y es demasiado tarde porque ya no está más en ese momento, en ese cuerpo físico. Y lógicamente ellos están diciéndole a Jesús, ¿cómo puede ser posible que no estés enterado? Todo el mundo, literalmente todo el mundo sabe de los sucesos que acontecieron. Y Jesús todavía de una manera ingenua les pregunta, verso 19, ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Qué interesante la pregunta de Jesús, sabiendo que Él es quien acaba de atravesar por esta experiencia y de alguna forma les deja la pregunta en sus manos como para poder, me imagino, tratar de recibir de parte de ellos cierta información, cómo lo vivieron, cuál es su pensamiento, cuál es su creencia, si realmente tienen fe o si realmente creyeron que fue una mentira. Y qué interesante que en estas temporadas tú y yo podamos darle el peso o no el peso suficiente a este domingo de resurrección. Podemos muchas veces pensar que no fue cierto, que es un evento más, que es una tradición, que no sabemos de dónde vino, pero créeme, es un día en el cual se marcó el resto de la historia y además se compró la eternidad de todos nosotros que hemos encontrado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así que ellos responden, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos. También era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Ve cómo lo empiezan a describir. O sea, saben que era un profeta, saben que había hecho milagros, saben que venía de Nazaret, como muchas de las profecías lo habían señalado 3000 años antes, a través de Isaías sobre todo, y de alguna manera saben quién es. Era alguien que era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Verso 20, sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y vuelvo a insistir, en esa palabra probablemente la palabra crucifixión tenía mucho peso y mucho sentido. Hoy creo que se ha diluido un poco y a mí me gusta decirlo de esta manera. Lo condenaron a muerte y lo asesinaron de una forma brutal. Y realmente es como fue. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías quien había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Entonces ellos empiezan a abrir su corazón, reconocen quién es Jesús, saben que es un profeta, como lo estoy diciendo, pero al final dice, teníamos la esperanza de que rescatara a Israel. Y sabes, Dios vino a rescatarnos. No solamente vino a rescatar a Israel, vino a rescatarnos a ti y a mí. El problema es que muchas veces creemos que Dios nos va a rescatar de la forma que tenemos en nuestro pensamiento. Pero realmente Dios viene a rescatarnos del castigo eterno, del infierno. Y muchas cosas de lo que sucede en nuestra vida, mucho del dolor que nos permite pasar y atravesar, muchas de las enfermedades y de las cosas duras que suceden en nuestra vida y en nuestro entorno, tienen que ver con la salvación, en donde tú y yo podamos buscar a Jesús con una esperanza diferente. No necesitamos muchas veces pensar en lo que nosotros desearíamos, sino tratar de entender
lo que Él quiere hacer por nosotros. Y lógicamente la palabra 3 días es importante y ahora vamos a ver por qué. El verso 22 dice: no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Y algo que me confronta mucho en la parte de la historia en este momento es que ellos saben que el cuerpo no está ahí. Ellos saben que Jesús resucitó. Ellos saben quién es Jesús, como probablemente tú y yo podemos saber quién es Jesús y creer que resucitó, pero están caminando hacia el lugar en donde no deben de caminar. Van de regreso en la dirección contraria de donde deberían de estar. ¿Cuántas veces en nuestra vida tú y yo estamos caminando en la dirección opuesta de la que Dios quiere para nosotros? Y lógicamente dan un montón de datos súper valiosos, súper interesantes. Yo no puedo entender cómo muchos de ellos caminaron a su lado durante tantos años, 2, 3 años, meses, lo vieron hacer milagros y de repente ya no están ahí, ya se fueron porque desapareció. Entonces sería de alguna manera como creer en Jesús, pero no saber en dónde está. Y muchos cristianos viven frustrados porque pueden creer en Jesús, pero no saben en dónde está. Y me encanta pensar que pasaron 3 días porque en la tradición judía y los rabinos pensaban que el espíritu de una persona permanecía ahí con el muerto durante 3 días. Es la misma razón por la cual Jesús resucita a Lázaro hasta el 4.º día. En otras palabras, para todos ellos era mucho más que claro que Jesús estaba no solamente muerto, sino remuerto. No había manera de que pudiese haber subsistido o sobrevivido después de estos 3 días. Y vuelvo y lo digo, ellos saben que las mujeres van a buscarlo, ellos saben que algunos de los compañeros de los discípulos fueron a buscarlo, pero Jesús sencillamente no está y hacen una aseveración increíble. Los ángeles les dijeron que está vivo. O sea, ¿cómo puedes experimentar algo así y sencillamente tomar tus cosas y regresar a casa? Sería como experimentar en algún momento de nuestra vida la presencia de Dios o del Espíritu Santo de una manera sobrenatural en cualquier momento en la iglesia o en tu vida o en alguna situación determinada y después sencillamente tomar tus cosas y caminar hacia otro lugar y olvidarte de todo lo maravilloso que sucedió de una forma sobrenatural en donde pudiste tocar un poco la esencia del cielo y del mismo Jesús. El verso 25 dice: entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todos los que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Y esto es súper contemporáneo. ¿Sabes? Hay muchas personas en el mundo que aunque la evidencia es tan fuerte y tan tajante, lo dije en mi primer mensaje, hoy vivimos en el año 2025 después de Cristo, no es después de Buda, no es después de Shiva, no es después de Mahoma, no es después de ningún otro Dios ni de ningún otro profeta. El hecho de Jesucristo es un hecho verídico, contundente, hay pruebas físicas y te voy a dar un dato interesante, pero muchas personas, aunque tienen esa evidencia,
no tienen la fe suficiente para poder creer en la palabra de Dios y en el mismo Jesús resucitado. Y lo que Jesús está diciéndole a estos hombres que van de regreso es que son unos necios, que cómo pueden dudar, que cómo pueden dudar de su fe. Son dos judíos que se saben el Pentateuco de memoria, han estudiado la palabra de Dios, es parte de su vida, conocen las Escrituras, saben todas las cosas fundamentales y solamente se escribieron más o menos 350 profecías acerca de Jesús. 350 profecías de lo que iba a suceder. Ahora, hay un profesor de matemáticas reconocido, se llama Peter Stone, y él calculó la probabilidad para que se pudieran cumplir 8 de las 350 profecías. Te estoy hablando de hace 3,000 años, hace 2,500 años, se habló todo lo que iba a suceder, y si solamente una persona pudiese cumplir 8 de las 350 profecías, sería más o menos una posibilidad de uno entre 100,000 billones. Lo escuchaste bien. Una persona entre 100,000 billones, o sea, en la historia de la tierra y no existen, no han habido 100,000 billones de personas, y solamente podría suceder con una persona. Tenemos la comprobación de los hechos tan clara en donde podemos saber que Jesús fue, es y será la verdad absoluta. Y lógicamente lo que hace Jesús es llevarlos a través de Moisés, llevarlos a través del Pentateuco, hablar acerca de las profecías, y de alguna manera yo pensaría, ¿qué diría hoy Jesús a la iglesia? ¿Qué tanto conocemos la palabra de Dios? ¿Qué tanta solidez tenemos en ella? ¿Puede llegar a alguien y decirnos cualquier cosa y creerla? ¿Pueden suceder cosas en nuestra vida y nos podemos frustrar y desanimar? Podemos repetir muchas veces que Dios no existe o que no sabemos en dónde está, o cuando vemos la injusticia del mundo o vemos que niños mueren de cáncer o cosas duras, podemos argumentar que no es cierto que Jesús existe. ¿Qué nos diría Jesús si caminara con nosotros hoy en nuestra vida y pudiera hablarnos acerca de las Escrituras, pudiera hablarnos acerca de la palabra de Dios? ¿Tendríamos el fundamento sólido? ¿Estaríamos profundamente enamorados de su palabra? ¿Tendríamos el conocimiento necesario para poder responder a los retos en nuestra vida? Este es un dato que siempre me ha molestado y siempre me ha incomodado. Más o menos hay como 2.3 billones de personas en el mundo, 2.3 billones de personas en el mundo que se declaran a ellos mismos cristianos. Y ahí pueden entrar católicos y cristianos. Ambas religiones creen en Jesús. 2.3 billones. Pero solamente de todos ellos, menos del 5% conocen el libro en el cual está fundamentada su fe. 5%. Los judíos pasan muchos años de su vida, pasan 8 horas todos los días estudiando la palabra de Dios y memorizándola. Sabes, tenemos tú y yo que aprender a ir a la Escritura. Latinoamérica en general y México es un país en donde no estamos acostumbrados a leer, y déjame decirte esto claramente: si no tienes la disciplina de leer la palabra de Dios y de estar a los pies de Jesús, vas a tener una vida mucho más compleja y complicada. Porque todas las promesas y toda la herencia y toda la sabiduría y todo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros lo dejó plasmado allí. Verso 28. Para entonces ya estaban cerca de Emaús, y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante. De alguna manera Jesús, después de hacerle las preguntas, de acompañarlos, de medio regañarlos un poco, hablarles de todas estas profecías y de la ley y del Pentateuco, les dice: muchachos, ya me voy. Debo continuar con mi camino. Pero algo está sucediendo en estos dos hombres.
aunque de alguna forma no saben quién camina con ellos, lógicamente, y aunque el texto no lo dice, saben que es alguien especial, reconocen que es un rabino, tiene el conocimiento necesario y la metodología de aquella época para poder enseñar el consejo de Dios. Y entonces les dice, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse al comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Estos dos hombres de alguna forma quieren invitar a Jesús a pasar un tiempo en su casa, seguramente para seguir escuchándolo, para poder escucharlo hablar más acerca de las Escrituras. Y es muy interesante porque podemos ver desde el Antiguo Testamento cuando Dios le dio el alimento al pueblo de Israel, que es el maná, era el pan de cada día. Dios proveyó el pan de cada día desde Egipto. Y los judíos hasta el día de hoy, después de 5,000 años en el Shabbat, lo primero que hacen es hacer una oración para bendecir el pan. Y lo que hacen es darle gracias a Dios y recordar su provisión por ellos. Ahora es muy interesante que también podemos ver en el Antiguo Testamento que para poder ser expiados de nuestros pecados se llevaba un animal, se llevaba una ofrenda para que fuera sacrificada, y entonces tú y yo pudiésemos, o en esa época pudiesen tener santidad y poder ser perdonados de sus pecados. Y esta es una escena increíble. No es una santa cena normal. Jesús está haciendo esto después de haber resucitado, y en la ocasión anterior lo hizo antes de ir a la cruz. Lo podemos ver en 1 Corintios. Y lo que está pasando es que en el momento en el que Él toma el pan, están en medio del Shabbat, se va a hacer la oración para agradecer la provisión. Ellos dos se dan cuenta y se les abren los ojos porque acaban de comprender todo lo que estudiaron y todo lo que aprendieron a lo largo de su vida. En ese momento es revelado Jesús y se dan cuenta que Él es la provisión. Él es el pan de vida. Él es el cordero inmolado, quien fue sacrificado a través del partimiento de su cuerpo, que representa el pan, a través del derramamiento de su sangre, que representa el vino. Y en ese momento saben que es Jesús, y probablemente cuando están para lanzarse a los pies de Él, desaparece. De un segundo a otro desaparece. Y después viene una conversación increíble de ellos dos, que dice lo siguiente: entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. En menos de una hora. Yo camino aproximadamente, cuando camino 5 kilómetros y me tardo 45 minutos. Quiere decir que estos hombres salieron corriendo, desesperados. ¿Por qué? Porque allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado en verdad. Se le apareció a Pedro, y después vemos en las Escrituras que se le apareció a muchos más de 500 personas lo pudieron ver. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida en este día? Jesús fue a la cruz, murió por nuestros pecados, se entregó por el amor que nos tiene, resucitó al tercer día, pero Él no solamente desea ser tu Salvador y mi Salvador. Lo que Jesús quiere y desea, y lo más profundo, es caminar en nuestra vida constantemente. Él sigue deseando ser nuestro rabino, nuestro maestro, nuestro guía. Y muchas veces nosotros caminamos y Jesús está ahí, pero no lo vemos. No nos damos a la tarea de detenernos, no nos damos a la tarea de reconocerlo. Hay puertas en nuestra vida que se cierran y a veces nos frustramos, nos enojamos,
Y hay cosas que suceden que no entendemos y vivimos muchas veces con dudas y cuando nos pasan cosas difíciles podemos incluso decir que Dios no existe y todo eso. Pero el propósito de Jesús al resucitar fue caminar con cada uno de nosotros. Y sabes, quiero decirte algo y quiero animarte con esto para terminar. Muchas veces en nuestra vida vamos a estar en los momentos más difíciles y vamos a estar frustrados, vamos a estar sin entender la vida, van a suceder cosas, vamos a pensar que Dios nos ha defraudado o una iglesia ha quedado mal o un pastor te ha lastimado y la vida es dura. Pero Dios quiere, a través de la persona de Jesús y del Espíritu Santo, caminar contigo todos los días de tu vida. Y es un mensaje que me llena de esperanza, me llena de emoción, porque podemos saber y reconocer que no estamos solos, que Cristo Jesús nos ama, que lo que dijo lo cumplió y que no solamente resucitó para darnos la vida eterna en el cielo. Probablemente tú, igual que yo, queremos vivir muchos años más. Tenemos mucho camino por recorrer, pero una cosa sí te aseguro: si caminamos de su mano, llegaremos de la mejor forma que pudiésemos haber imaginado. Déjame orar por ti. Me encantaría que en el lugar en el que estás cierres tus ojos. Y lo primero que quisiera hacer es darte la oportunidad hoy que puedas recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo resucitó de los muertos al tercer día, tendremos la vida eterna. Así que quiero hacer una oración para invitarte a que tú puedas recibir a Jesús en este día tan especial, que tu vida sea transformada y que puedas recibir el regalo de la vida eterna. Y quisiera pedirte que lo hagas en voz alta, pero como no quiero que nadie sea exhibido, le quiero pedir a toda la iglesia que repitamos en voz audible. Iglesia, quiero pedirles que se escuche. Vamos a hacerlo con nuestro corazón y podemos decir: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Gracias por morir en esa cruz por mí. Reconozco que soy un pecador. Gracias por resucitar al tercer día. El día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres y guíes mi camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, les amamos. Celebremos este día. Es un día increíble en donde podemos dar sentido a nuestra fe. Que Dios les bendiga. Si estás hoy por primera vez en alguno de nuestros campus, al final tenemos un regalo para ti y tenemos un equipo de líderes y voluntarios extraordinario para que puedan orar por ti si lo necesitas. Que Dios les bendiga y espero que nos veamos pronto.